El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como decíamos al comienzo de la celebración, con esta fiesta de hoy cerramos este ciclo litúrgico de la Navidad. Hemos celebrado, llenos de alegría y de fe, este misterio tan importante de la Natividad, del nacimiento del niño Jesús, de nuestro Salvador. Los evangelios que nos cuentan esta buena noticia de Jesucristo, después de su nacimiento hay un periodo que se llama de la vida oculta del Señor. Vivió como un niño, como un adolescente, en el seno de su familia, en Nazaret, con María, con José, hasta que llegó el tiempo de su vida pública que llamamos, que según los historiadores fue alrededor ya de los 30 años cuando comenzó a cumplir la misión para la que había sido enviado, a cumplir su vocación, a tomar pues con entereza, con responsabilidad, el encargo que había enviado, que había tenido del Padre. Y todo comenzó con este acontecimiento que hoy nos cuenta el Evangelio de San Lucas, en esa presentación de Jesús cuando se acercó a aquel bautismo, el bautismo que estaba realizando Juan, un bautismo de agua y de conversión, un bautismo para comprometer a las personas a cambiar primero su mundo, primero su corazón y después también el corazón de los demás. Pues allí se acercó Jesús en esa fila de los que iban a ser bautizados con el agua de Juan el Bautista, que algunos decían que si sería el Mesías, el Salvador, aquel que cumpliría, haría realidad todas esas promesas anheladas por el pueblo, las promesas de la salvación. Y él dijo claramente: yo no soy el Mesías, el Salvador es aquel que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias.
Y aquel a quien Juan señaló como el Mesías y el Salvador, no solamente lo hizo él con su palabra, sino también, como hemos visto en este relato del Evangelio, aquel día, en aquel bautismo de agua, se abrieron los cielos y Dios Padre dejó oír su voz, manifestando que aquel era su Hijo, a quien teníamos que escuchar, su Hijo amado, el escogido, el predilecto, en quien Él se complacía. Y además de la voz del Padre, también en aquel acontecimiento se posó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús. De esta forma, lleno del Espíritu Santo y con el beneplácito del Padre, comenzó a cumplir su misión, su vocación, que no solamente consistía, como escuchábamos en la primera lectura y en la segunda, en anunciar y en predicar la buena nueva del amor de Dios. Dios nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, sino que también Jesús se encargó de liberar de toda opresión, de todo mal, a aquellos que se sienten oprimidos por el mal, sobre todo por el pecado que nos atenaza, que nos encierra en nosotros mismos y que no nos deja ser hijos de Dios para lo que hemos sido llamados. Por eso, hermanos, en este día en el que de alguna manera también nosotros recordamos que hemos sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo, hemos sido bautizados como el Señor Jesús en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para colaborar también en esta misión y en esta vocación a la que fue llamado Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que colaborar, no solamente anunciando con nuestras palabras que el reino de Dios ha llegado, que el amor de Dios ha perdonado nuestros pecados y que se nos ha concedido las puertas del cielo abiertas para que todo aquel que crea en Jesús sea salvado, sino que también nosotros, como hizo el Señor Jesús, pasemos por la vida haciendo el bien, practicando la justicia, tratando de desechar todo aquello que oprime a los hermanos, todos aquellos pecados de egoísmo, de corrupción, de mentira y de violencia que tanto daña a este mundo, que nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, colaboremos para liberar a las personas, empezando por nosotros mismos, de todo eso que nos atenaza, de todos esos pecados, para que podamos vivir con la alegría de ser hijos de Dios y colaborar en la construcción de su reino, como lo hizo el Señor Jesús. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz día del Señor, feliz día de familia. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Tenemos tanto, pero tanto, para estar agradecidos. Tenemos tanto, pero tanto, para estar agradecidos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu de Dios para estar agradecidos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu de Dios para estar agradecidos. Tenemos
agradecidos.